La batalla de Stalingrado es, sin duda, uno de los momentos más emblemáticos y devastadores de la Segunda Guerra Mundial. Los feroces combates que se desarrollaron durante meses no solo determinaron el destino de Stalingrado, sino que también marcaron un punto de inflexión decisivo en la guerra. El enfrentamiento entre el Ejército Rojo y las fuerzas alemanas lideradas por el general Friedrich Paulus reveló la verdadera brutalidad del conflicto y la tenacidad del pueblo soviético. En el verano de 1942, Adolf Hitler lanzó la Operación Fallblau, una ofensiva estratégica para capturar los campos petrolíferos del Cáucaso y tomar el control de Stalingrado. La ciudad, que lleva el nombre del líder soviético Joseph Stalin, tenía un valor simbólico y estratégico innegable. Para Hitler, conquistar Stalingrado sería un golpe moral contra la Unión Soviética. Para Stalin, defender la ciudad era una cuestión de honor nacional. Así comenzó una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. Las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente al principio, moviéndose con una confianza que parecía inquebrantable. El Sexto Ejército de Paulus, considerado una de las fuerzas más poderosas del ejército alemán, contaba con el apoyo del Cuarto Ejército Panzer. Juntos, aplastaron las defensas soviéticas con una combinación de fuerza aérea, artillería y ataques terrestres. La Luftwaffe, al mando de Hermann Göring, arrasó Stalingrado con incesantes bombardeos, convirtiendo la ciudad en un paisaje de escombros. Sin embargo, esta destrucción acabó favoreciendo a los soviéticos, ya que los escombros obstaculizaron los avances de los tanques alemanes y convirtieron cada calle, cada edificio, en un campo de batalla. Los soldados soviéticos, apodados los hombres de hierro, por su determinación, resistieron ferozmente. Bajo el liderazgo de comandantes como Vasily Chuikov, la defensa de la ciudad adquirió un carácter casi suicida. Chuikov introdujo una táctica llamada abrazar al enemigo, en la que los soldados soviéticos permanecían lo más cerca posible de las líneas alemanas, lo que dificultaba a los alemanes el uso de artillería pesada y ataques aéreos. Los combates cuerpo a cuerpo se volvieron comunes, con soldados luchando por cada metro de la ciudad, a veces incluso por habitaciones en edificios en ruinas. A medida que avanzaba el otoño de 1942, la situación en Stalingrado se volvió cada vez más crítica para ambas partes. El Sexto Ejército alemán, aunque poco a poco iba ganando terreno, empezaba a sufrir agotamiento, escasez de suministros y un clima cada vez más frío. Mientras tanto, el Ejército Rojo planeó una contraofensiva audaz y cuidadosamente diseñada. Bajo la supervisión del mariscal Georgy Zhukov y el general Alexander Vasilevsky, se lanzó la Operación Urano. La Operación Urano se lanzó el 19 de noviembre de 1942. Contrariamente a lo que esperaba Paulus, los soviéticos no atacaron directamente a las fuerzas alemanas en Stalingrado. En cambio, concentraron sus esfuerzos en los flancos, que estaban defendidos por fuerzas rumanas, italianas y húngaras, menos equipadas y menos motivadas que las tropas alemanas. El ataque fue abrumador. Los soviéticos atravesaron las líneas enemigas con facilidad, rodeando al Sexto Ejército y a partes del Cuarto Ejército Panzer dentro de Stalingrado en solo unos días. La situación de Paulus se volvió desesperada. Aislado en una ciudad devastada, con suministros de alimentos, municiones y combustible agotándose rápidamente, solicitó permiso a Hitler para intentar romper el asedio y retirarse. Hitler, sin embargo, ordenó a Paulus que mantuviera su posición, asegurándose de que la Luftwaffe pudiera reabastecer a las tropas rodeadas desde el aire. Esta decisión resultó ser un error catastrófico. Las severas condiciones climáticas y la resistencia soviética hicieron imposible un suministro adecuado, y las tropas rodeadas comenzaron a sucumbir al hambre, el frío y las enfermedades. Mientras tanto, el Ejército Rojo reforzó el asedio. Las tropas soviéticas avanzaron implacablemente, empujando a los alemanes hacia áreas cada vez más pequeñas de la ciudad. Los soldados alemanes, alguna vez temidos por su eficiencia, se convirtieron en sombras de sí mismos, abatidos y desmoralizados. La rendición parecía inevitable,
pero Hitler siguió exigiendo resistencia hasta el último hombre. En enero de 1943, la situación llegó a un punto crítico. El Ejército Rojo lanzó la Operación Anillo, una ofensiva final para eliminar las fuerzas alemanas en Stalingrado. Paules, ahora ascendido a mariscal de campo, sabía que no había salida. Se rindió el 31 de enero de 1943 junto con unos 91.000 soldados alemanes. Fue la primera vez en la historia que un mariscal de campo alemán se rindió ante el enemigo. La victoria de Stalingrado fue un momento decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Marcó el comienzo del colapso de la maquinaria de guerra alemana en el este y dio al Ejército Rojo el impulso para iniciar una serie de ofensivas que finalmente conducirían a la caída de Berlín en 1945. Sin embargo, la batalla tuvo un costo humano devastador. Se estima que más de 2 millones de personas, entre soldados y civiles, perdieron la vida en el conflicto. Stalingrado se convirtió en un símbolo de la resistencia y el sacrificio soviéticos en tiempos de guerra. La victoria no fue solo una cuestión de estrategia militar, sino también de resiliencia, coraje y determinación de un pueblo que se negó a ser derrotado. El legado de esta batalla sigue resonando en la memoria colectiva, recordándonos los horrores de la guerra y la fuerza indomable del espíritu humano. La rendición del general Friedrich Paules y del Sexto Ejército en Stalingrado fue un golpe monumental para el Tercer Reich, con repercusiones que repercutieron durante toda la Segunda Guerra Mundial. A medida que las derrotadas tropas alemanas avanzaban hacia el cautiverio soviético, muchas de ellas en condiciones deplorables, el impacto de la derrota se sintió tanto en el frente oriental como en la propia Alemania. Por primera vez, la propaganda nazi no pudo enmascarar completamente la magnitud de la catástrofe. En el lado soviético, la victoria de Stalingrado fue celebrada como un triunfo nacional. La Unión Soviética no solo detuvo el avance alemán, sino que también demostró al mundo que la Wehrmacht no era invencible. Stalingrado se convirtió en un símbolo de esperanza para los aliados y un punto de inflexión psicológico en la guerra. La propaganda soviética ensalzó el heroísmo de los soldados y civiles que resistieron durante meses, convirtiendo a figuras como Vasily Chuikov en leyendas vivientes. Las imágenes de los soldados soviéticos izando la bandera roja sobre las ruinas de la ciudad devastada circularon ampliamente, inspirando tanto al frente como a la retaguardia. Sin embargo, la victoria tuvo un coste inimaginable. Stalingrado quedó casi completamente destruida y barrios enteros quedaron reducidos a escombros. La población civil que había sobrevivido al asedio se enfrentaba a condiciones terribles, con escasez de alimentos, alojamiento y atención médica. Muchos de los prisioneros de guerra alemanes capturados durante la batalla no sobrevivirían a las marchas forzadas a los campos de prisioneros soviéticos ni a las brutales condiciones de cautiverio. De los 91.000 soldados capturados, solo unos 5.000 regresarían a Alemania una vez terminada la guerra. En el mando alemán, la derrota provocó una onda expansiva. Adolf Hitler, que había prohibido cualquier retirada en Stalingrado, fue duramente criticado incluso dentro de su círculo más cercano. Su decisión de ascender a Paules a mariscal de campo antes de la rendición tenía un significado claro: ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás, y Hitler esperaba que Paules eligiera la muerte antes que caer en manos soviéticas. Sin embargo, Paules desafió esta expectativa, se rindió y vivió el resto de la guerra como prisionero. Con el tiempo colaboraría con los soviéticos, convirtiéndose en una figura controvertida ampliamente despreciada por sus compatriotas. Políticamente, la derrota en Stalingrado tuvo profundas implicaciones. En el frente interno alemán, la batalla marcó un hito en la percepción pública de la guerra. Aunque la propaganda nazi intentó restar importancia al impacto calificando la rendición de reorganización estratégica, no se pudo ocultar el dolor de miles de familias que perdieron a sus seres queridos en el asedio. La confianza en el régimen comenzó a erosionarse, especialmente entre aquellos que habían creído en la promesa de una victoria rápida y total. Para el Ejército Rojo, Stalingrado fue el punto de partida de una serie de ofensivas exitosas.
Solo unos meses más tarde, las fuerzas soviéticas lanzarían la Operación Estrella y la Operación Galope, recuperando vastas áreas del territorio ocupado e infligiendo más derrotas a las fuerzas alemanas. Alemania, que hasta entonces había dictado el curso de la guerra en el este, se vio obligada a adoptar una postura defensiva, luchando desesperadamente por mantener el territorio conquistado. El mito de la invencibilidad de la Wehrmacht había sido destruido. Además, la victoria en Stalingrado elevó la moral de las fuerzas aliadas en Occidente. Líderes como Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt reconocieron la importancia estratégica y simbólica de la batalla. Durante la Conferencia de Casablanca de enero de 1943, los aliados decidieron intensificar la presión sobre el eje, comprometiéndose a una política de rendición incondicional. La resistencia soviética en Stalingrado se convirtió en un modelo de resiliencia y determinación que los aliados intentarían replicar en otros frentes de batalla. Por otra parte, la derrota alemana en Stalingrado tuvo consecuencias estratégicas de gran alcance. La Wehrmacht perdió no solo decenas de miles de soldados experimentados, sino también equipos y suministros cruciales. La incapacidad de sostener la ofensiva en el Cáucaso significó que Alemania nunca llegaría a los valiosos yacimientos petrolíferos de la región, lo que exacerbó sus crecientes dificultades logísticas. Con el Ejército Rojo en ascenso, Alemania se enfrentaba ahora a una guerra de desgaste que no podía ganar. La ciudad de Stalingrado, aunque destruida, se convirtió en un símbolo del espíritu indomable de la Unión Soviética. Después de la guerra, la ciudad sería reconstruida y su nombre pasaría a la historia como sinónimo de resistencia. En el lugar de la batalla se erigieron monumentos como el colosal Mamae Patria Chama, en honor a los millones que sacrificaron sus vidas por la victoria. La victoria soviética en Stalingrado no fue solo un triunfo estratégico, sino también el comienzo de una transformación en el curso de la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo, ahora armado con un impulso renovado, comenzó a desatar una serie de operaciones ofensivas que sacudirían aún más a las fuerzas alemanas en el este. Las consecuencias políticas, militares y sociales de la derrota alemana en Stalingrado repercutieron en todos los niveles del conflicto. Tras la rendición de Friedrich Paules y el Sexto Ejército, el Ejército Rojo lanzó ofensivas en varios frentes para consolidar su ventaja. La Operación Star, en febrero de 1943, resultó en la liberación de Kharkov, un importante centro industrial y estratégico. Al mismo tiempo, la Operación Galope ejerció más presión sobre las líneas alemanas, obligándolas a retirarse hacia el oeste. Las tropas soviéticas, revitalizadas por la victoria en Stalingrado, comenzaron a recuperar vastas áreas de territorio que habían sido ocupadas por los alemanes desde el inicio de la Operación Barbarroja. Mientras tanto, en el lado alemán, el impacto de la derrota fue devastador. La moral entre las tropas se estaba derrumbando y la Wehrmacht enfrentó una grave escasez de recursos. La Luftwaffe, que había sido incapaz de cumplir sus promesas de reabastecimiento aéreo durante el asedio de Stalingrado, ahora enfrentaba dificultades aún mayores para apoyar a las tropas terrestres. Alemania también tuvo que afrontar el desafío de reforzar sus líneas defensivas en un territorio cada vez más reducido y vulnerable a los ataques soviéticos. A nivel político, la derrota en Stalingrado debilitó aún más la posición de Adolf Hitler dentro de su propio círculo de mando. Generales como Erich von Manstein, que había abogado por una retirada estratégica antes de que el Sexto Ejército fuera rodeado, se volvieron cada vez más críticos con las decisiones del Führer. Sin embargo, la naturaleza autoritaria del régimen nazi impidió cualquier cambio significativo en la conducción de la guerra. Hitler se mantuvo obstinado, ordenando contraataques imposibles e ignorando los consejos de sus experimentados comandantes. A nivel internacional, la victoria soviética fortaleció la posición de la Unión Soviética en el escenario diplomático. Durante la Conferencia de Casablanca, celebrada mientras aún continuaban los combates en Stalingrado, Joseph Stalin consiguió que los aliados se comprometieran a abrir un segundo frente en Europa Occidental, algo que venía reclamando desde 1941.
Aunque el desembarco de Normandía solo tuvo lugar en 1944, el éxito soviético en Stalingrado demostró que la Unión Soviética era una fuerza indispensable en la lucha contra el eje. Sin embargo, la batalla también dejó profundas cicatrices en la Unión Soviética. El costo humano fue inimaginable. Se estima que más de 1 millón de soldados soviéticos murieron, resultaron heridos o fueron capturados durante la campaña. La población civil de Stalingrado sufrió horrores indescriptibles, desde incesantes bombardeos hasta ejecuciones masivas. Las condiciones de vida en la ciudad eran tan extremas que muchos residentes sobrevivían comiendo corteza de árboles y animales callejeros. Incluso después de la victoria, reconstruir Stalingrado fue un desafío monumental, y los recuerdos de la batalla permanecieron dolorosamente vívidos para quienes sobrevivieron. Militarmente, la victoria en Stalingrado marcó un cambio fundamental en la estrategia soviética. Georgi Zhukov, Alexander Vasilevsky y otros comandantes soviéticos se dieron cuenta de que podían explotar la debilidad de los flancos alemanes y utilizar la superioridad numérica e industrial de la Unión Soviética para presionar continuamente al enemigo. En los meses siguientes, el Ejército Rojo perfeccionaría sus tácticas de asedio y destrucción, culminando en batallas como la de Kursk, donde los alemanes sufrirían otra derrota decisiva. La derrota en Stalingrado también tuvo un impacto simbólico duradero. Para Alemania, el mito de la invencibilidad de la Wehrmacht quedó destrozado. Para la Unión Soviética, la victoria se convirtió en una narrativa central de resistencia y sacrificio, utilizada por el régimen de Stalin para unir al pueblo detrás del esfuerzo bélico. El nombre, Stalingrado, llegó a simbolizar la determinación y el coraje del pueblo soviético, siendo recordado en discursos, películas y literatura durante décadas después del final de la guerra. Al final, Stalingrado no fue solo una batalla, fue un punto de inflexión. El colapso del Sexto Ejército marcó el comienzo del irreversible declive del Tercer Reich. Aunque la guerra continuó durante otros 2 años, la iniciativa estratégica había pasado irrevocablemente al lado aliado. Stalingrado demostró que la victoria en la guerra no solo la decidirían las máquinas y las armas, sino también el coraje, la resistencia y la determinación de millones de personas corrientes, que lucharon y sacrificaron todo para defender su patria. Con la victoria en Stalingrado, el Ejército Rojo demostró al mundo que la Wehrmacht podía ser derrotada, incluso en condiciones extremas. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Mientras el Tercer Reich se reorganizaba para evitar mayores desastres, el Ejército Rojo aprovechó su ventaja estratégica para lanzar operaciones que consolidarían su avance y harían retroceder a Alemania en el frente oriental. Después de Stalingrado, las fuerzas soviéticas comenzaron a planificar una serie de ofensivas destinadas a recuperar el control del territorio perdido desde la invasión alemana en 1941. Una de las primeras acciones fue la liberación de Kursk, una ciudad clave que se convertiría en el escenario de una de las mayores batallas de tanques. Batallas en la historia. El general Georgi Zhukov y otros estrategas soviéticos entendieron que, para seguir avanzando, era esencial llevar a los alemanes a una posición donde su fuerza blindada pudiera ser neutralizada. Esto culminó en la batalla de Kursk en julio de 1943. Mientras tanto, las fuerzas alemanas se enfrentaban a una serie de problemas insuperables. La derrota en Stalingrado había desmoralizado no solo al ejército sino también a la población alemana, que comenzaba a cuestionar la retórica optimista de Hitler. El colapso del Sexto Ejército, alguna vez considerado una fuerza de élite, arrojó dudas sobre la capacidad de Alemania para ganar la guerra en el este. Además, el constante desgaste de la Luftwaffe y la escasez de suministros, especialmente de combustible, comprometieron las operaciones ofensivas y defensivas de la Wehrmacht. Adolf Hitler, por otra parte, se negó a aceptar la realidad. En lugar de retirarse estratégicamente y reforzar sus posiciones defensivas, ordenó contraataques poco prácticos e insistió en conservar territorios que no podían ser ocupados. Esta terquedad se hizo evidente durante la batalla por Kharkov,
donde Alemania intentó desesperadamente recuperar la ciudad después de su pérdida inicial. Aunque los alemanes lograron un breve éxito, este duró poco. El Ejército Rojo regresó con fuerzas aún mayores, retomando definitivamente Járkov en agosto de 1943. A medida que avanzaban las fuerzas soviéticas, el impacto psicológico de la victoria en Stalingrado siguió dando forma a la guerra. Para los soldados del Ejército Rojo, la batalla simbolizaba el poder de la resistencia y la unidad. Cada pueblo y ciudad liberado era un paso hacia la venganza contra los invasores que habían causado tanto sufrimiento. Para los alemanes, sin embargo, la sombra de Stalingrado acechaba cada batalla, trayendo consigo el temor a nuevos asedios y la creciente conciencia de que la guerra se estaba perdiendo. La propaganda soviética jugó un papel crucial en este periodo. Joseph Stalin y sus comandantes utilizaron Stalingrado como ejemplo de lo que se podía lograr con determinación y sacrificio. Películas, canciones y discursos ensalzaron a los héroes de la batalla, como Vasily Zaitsev, el legendario francotirador que simbolizaba la habilidad y el espíritu de lucha de los soldados soviéticos. Se empezaron a planificar monumentos para honrar a los muertos y celebrar la victoria, elevando la moral tanto en el frente como en la retaguardia. A nivel internacional, la victoria en Stalingrado tuvo un impacto significativo en las relaciones aliadas. Los líderes occidentales, que habían tardado en abrir un segundo frente en Europa, comenzaron a reconocer el peso del esfuerzo bélico soviético. La Conferencia de Teherán, celebrada a finales de 1943, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Stalin, Churchill y Roosevelt. Aunque las tensiones entre las potencias aliadas continuaron, la contribución soviética a la derrota de Alemania se volvió innegable y los líderes occidentales finalmente se comprometieron a planificar la invasión de Francia. En el frente oriental, el Ejército Rojo comenzó a ganar impulso, liberando grandes zonas de Ucrania, Bielorrusia y otros territorios ocupados. La Operación Bagration, lanzada en junio de 1944, fue un ejemplo sorprendente de este progreso. En una campaña devastadora, las fuerzas soviéticas destruyeron el grupo de ejército centro de la Wehrmacht, liberando Minsk y alejando a los alemanes del corazón de la Unión Soviética. Esta operación no habría sido posible sin el impulso generado por la victoria en Stalingrado. Mientras tanto, Alemania estaba cada vez más aislada. Sus aliados, como Rumanía, Hungría e Italia, comenzaron a buscar salidas al conflicto o fueron expulsados de la guerra por las victorias soviéticas. La moral de las tropas alemanas en el frente oriental estaba en ruinas, y los desertores y prisioneros de guerra eran cada vez más comunes. Muchos soldados, cansados y desilusionados, comenzaron a cuestionar el liderazgo de Hitler y la inutilidad de continuar la lucha. Stalingrado también moldeó el futuro de la Unión Soviética. La batalla se convirtió en un símbolo central de la narrativa de posguerra, utilizado por Stalin para consolidar aún más su control sobre el país. Ascendió a comandantes como Chukov y Chuikov a puestos destacados, al tiempo que utilizó la victoria para justificar la reconstrucción y el fortalecimiento a gran escala del aparato militar soviético. Sin embargo, los sacrificios necesarios para la victoria dejaron profundas cicatrices en la sociedad soviética, tanto en términos de vidas perdidas como de trauma psicológico. Con el avance constante del Ejército Rojo después de Stalingrado, el equilibrio de poder en el frente oriental siguió inclinándose decisivamente a favor de la Unión Soviética. Las campañas que siguieron a la victoria en Stalingrado no solo consolidaron las conquistas territoriales, sino que también profundizaron la crisis que enfrentaba el Tercer Reich en todos los aspectos, militar, político y económico. Una de las mayores repercusiones de la derrota en Stalingrado fue el colapso de la moral de las fuerzas alemanas y sus aliados. Las tropas húngaras, rumanas e italianas, que habían sufrido pérdidas catastróficas en los flancos de Stalingrado durante la Operación Urano, se volvieron cada vez más reacias a continuar la guerra. Muchos de estos países comenzaron a buscar salidas al conflicto, mientras que otros enfrentaron levantamientos internos y crecientes movimientos de resistencia. El liderazgo de Hitler,
caracterizado por decisiones autocráticas y a menudo desconectado de la realidad militar, se convirtió en una carga insostenible para el esfuerzo bélico alemán. Mientras tanto, la Unión Soviética utilizó su éxito en Stalingrado como catalizador para una ofensiva a gran escala. La recuperación de las ciudades y pueblos ocupados no fue solo una cuestión militar, sino también un acto de justicia para los millones de soviéticos que habían sufrido bajo la ocupación nazi. Las campañas de invierno y primavera de 1943 y 1944 se llevaron a cabo con una combinación de estrategias audaces y fuerza bruta que la Unión Soviética ahora pudo movilizar, gracias al aumento de la producción industrial en sus territorios orientales y al suministro de suministros de los aliados occidentales. Uno de los aspectos más destacados de este avance fue la Operación Bagration, lanzada en junio de 1944. Esta operación, una de las más exitosas de la guerra, resultó en la destrucción casi completa del grupo de ejércitos centro de la Wehrmacht. Las fuerzas soviéticas liberaron Minsk y avanzaron cientos de kilómetros hacia territorio previamente ocupado. La magnitud de la derrota alemana fue tan devastadora que muchos historiadores la consideran incluso más significativa desde el punto de vista estratégico que el propio Stalingrado. Sin embargo, fue la victoria en Stalingrado la que hizo posibles estas operaciones a gran escala, estableciendo un modelo de táctica ofensiva que el Ejército Rojo utilizaría hasta la caída de Berlín. Además del impacto militar, Stalingrado tuvo profundas consecuencias políticas. La derrota alemana debilitó aún más el eje de poder dentro de la coalición del Eje. Italia ya había comenzado a retirarse del conflicto tras la invasión aliada de Sicilia, y ahora Rumanía y Hungría enfrentaban una presión cada vez mayor tanto de sus propios ciudadanos como del avance soviético. Hitler, aislado en su terquedad, vio cómo sus aliados se volvían contra él o se volvían ineficaces. Mientras el Ejército Rojo continuaba su avance, la propaganda soviética utilizó el recuerdo de Stalingrado para galvanizar el apoyo interno. Cada nueva victoria se presentaba como parte de una cadena de éxitos iniciada en el Volga, y los comandantes que habían desempeñado papeles centrales en la batalla eran ascendidos a figuras casi míticas. Para Joseph Stalin, Stalingrado fue más que una victoria militar, fue una poderosa herramienta política, utilizada para consolidar su posición como líder supremo de la Unión Soviética y fortalecer su legitimidad en el escenario internacional. Del lado alemán, Stalingrado fue el punto de ruptura de un sistema que ya estaba sobrecargado. Las pérdidas humanas y materiales fueron irreparables. El Sexto Ejército, que había sido destruido, era una de las unidades más experimentadas y mejor equipadas de la Wehrmacht. Además, la pérdida de equipo pesado y suministros durante el asedio agravó las dificultades logísticas que enfrentaron los alemanes en todo el frente oriental. La Alemania nazi, que ya luchaba por satisfacer las demandas de un conflicto en múltiples frentes, se encontraba ahora claramente en desventaja en términos de recursos y capacidad industrial. A nivel internacional, la victoria en Stalingrado solidificó la posición de la Unión Soviética como superpotencia militar. Los aliados occidentales, aunque desconfiaban de Stalin y del expansionismo soviético, reconocieron el papel crucial de la Unión Soviética en la derrota de Alemania. Durante la conferencia de Teherán de diciembre de 1943, los líderes de los tres grandes Stalin, Roosevelt y Churchill acordaron coordinar mejor sus esfuerzos contra el Eje. Finalmente se dio prioridad a la apertura de un segundo frente en Europa Occidental y la planificación del día D comenzó a tomar forma. A pesar de sus avances, el camino del Ejército Rojo hacia la victoria final no estuvo exento de desafíos. Los combates continuaron siendo intensos y el sacrificio humano siguió siendo enorme. Cada kilómetro ganado hacia Alemania costó miles de vidas y todos sintieron el peso emocional y físico de la guerra. Aún así, el recuerdo de Stalingrado sirvió como un recordatorio constante de que la victoria era posible, incluso en las condiciones más oscuras. A medida que las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Polonia, Hungría y finalmente Alemania, la narrativa de Stalingrado siguió siendo central. Simbolizaba resistencia, sacrificio y la capacidad de vencer a un enemigo aparentemente invencible.
Cuando las tropas soviéticas finalmente entraron en Berlín en mayo de 1945, el recuerdo de Stalingrado estaba vivo en cada soldado que había sobrevivido a esa batalla épica y ahora presenciaba el colapso final del Tercer Reich. Con el inexorable avance del Ejército Rojo hacia el corazón de Alemania, la sombra de Stalingrado siguió siendo un hito estratégico y simbólico de la guerra. El camino hacia Berlín estaría marcado por campañas brutales, decisiones políticas complejas y el sufrimiento continuo de millones de personas. La victoria en Stalingrado había abierto la puerta al derrocamiento definitivo del Tercer Reich, pero el camino para alcanzar ese objetivo seguía requiriendo enormes sacrificios. Después del colapso del Grupo de Ejército Centro durante la Operación Bagration en 1944, la Wehrmacht estaba en plena retirada en el frente oriental. Ciudades que antes se consideraban bastiones impenetrables para los alemanes, como Kiev, Minsk y Varsovia, fueron retomadas por el Ejército Rojo en una secuencia de ofensivas que demostraron el dominio soviético en el campo de batalla. Cada victoria solidificó la posición de la Unión Soviética como fuerza líder en la destrucción del eje europeo. Mientras tanto, dentro de Alemania, la derrota en Stalingrado siguió erosionando la confianza de la población en el régimen nazi. Hitler, obstinado y cada vez más aislado, se negó a reconocer el inevitable colapso de su estrategia. Insistió en mantener posiciones insostenibles, sacrificando tropas y recursos en una guerra que ya estaba perdida. La resistencia fanática, simbolizada por las Waffen-SS y la propaganda de Goebbels, no pudo enmascarar la creciente desesperación. A lo largo de 1944 y principios de 1945, la campaña soviética se intensificó. La captura de Budapest y Viena demostró la capacidad del Ejército Rojo para operar en múltiples frentes, al tiempo que consolidaba sus posiciones en el este y presionaba las fronteras del Reich. La batalla de Berlín se volvió inevitable. Stalin, deseoso de asegurar el dominio soviético sobre la capital alemana, ordenó una ofensiva total. El asedio de Berlín, que comenzó en abril de 1945, fue la culminación de años de lucha implacable. La memoria de Stalingrado jugó un papel central en la mentalidad de los soldados soviéticos que luchaban en Berlín. Para muchos, la batalla del Volga había sido el punto en el que la guerra, hasta entonces dominada por los alemanes, empezó a inclinarse a favor de la Unión Soviética. Ahora, con Berlín en llamas y los últimos bastiones del Tercer Reich desmoronándose, los soldados soviéticos podían vislumbrar el final de una lucha que había consumido millones de vidas. La batalla final por la capital alemana fue uno de los combates más intensos de la guerra. Con órdenes de resistir hasta el último hombre, las tropas alemanas, a menudo compuestas por adolescentes y ancianos, intentaron desesperadamente defender la ciudad contra el avance soviético. Pero la superioridad numérica y material del Ejército Rojo era abrumadora. El 2 de mayo de 1945, Berlín capituló y el Ejército Rojo izó su bandera sobre el Reichstag, marcando el fin simbólico del Tercer Reich. La caída de Berlín y la muerte de Hitler pusieron fin oficialmente a la guerra en Europa, pero las cicatrices de Stalingrado y de toda la campaña en el este seguían siendo profundas. Para la Unión Soviética, la victoria tuvo un coste colosal. Más de 26 millones de soviéticos murieron durante la guerra, entre militares y civiles. Stalingrado, en particular, se convirtió en un monumento viviente de ese sacrificio. La ciudad, casi completamente destruida, fue reconstruida como símbolo de la resistencia soviética, y su nombre pasó a la historia como sinónimo de coraje y resistencia. En el periodo de posguerra, la victoria de Stalingrado fue ensalzada como un triunfo monumental del socialismo y del liderazgo de Stalin. Monumentos como los colosales, llamados de la Patria, erigido en la colina de Mamayevkurgan, donde tuvieron lugar algunos de los combates más feroces, se han convertido en íconos de la historia soviética. Al mismo tiempo, la batalla también se utilizó como herramienta de propaganda para justificar el control de Stalin sobre la Unión Soviética y su creciente influencia en Europa del Este. Para Alemania, Stalingrado representó el principio del fin.
La derrota no solo devastó las fuerzas militares del Tercer Reich, sino que también expuso las debilidades de un régimen sostenido por una combinación de violencia y propaganda. El colapso que comenzó en Stalingrado culminó en Berlín, pero sus raíces estaban en la arrogancia estratégica de Hitler y la subestimación de la capacidad de recuperación soviética. Después de la caída de Berlín y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la victoria en Stalingrado continuó dando forma a la narrativa política y cultural del mundo, especialmente en el contexto de la Guerra Fría que se estaba gestando. Para la Unión Soviética, Stalingrado fue más que una victoria militar, era un pilar central de su identidad nacional y un ejemplo de la superioridad moral e ideológica que el régimen soviético buscaba proyectar. Durante las décadas siguientes, Stalingrado siguió siendo estudiada como una de las batallas más importantes de la historia militar. Sus lecciones estratégicas y tácticas influyeron en generaciones de comandantes, y su memoria sigue viva en películas, libros y documentales. Más que una batalla, Stalingrado se convirtió en un símbolo universal de la lucha contra la opresión y la fuerza de la voluntad humana frente a obstáculos casi insuperables. En la Unión Soviética de la posguerra, Joseph Stalin utilizó la memoria de Stalingrado para solidificar su poder y justificar políticas de reconstrucción y militarización. La ciudad fue rápidamente reconstruida y rebautizada como Volgogrado en 1961 después de la muerte de Stalin, pero su legado como lugar de una de las mayores batallas de la historia permaneció intacto. Monumentos como Llamados de la Patria, erigido en la cima de Mamaykurgan, no solo honraron a los muertos, sino que también se convirtieron en símbolos del orgullo nacional. La propaganda soviética describió a Stalingrado como la batalla que cambió el rumbo de la guerra. Películas, libros y discursos políticos ensalzaron a los héroes de la batalla, transformando a figuras como Vasily Zaitsev, el famoso francotirador, y Vasily Chuikov, el general que comandaba las fuerzas soviéticas en la ciudad, en leyendas nacionales. Esta narrativa se utilizó para unificar al pueblo soviético y justificar el sacrificio masivo que requirió la guerra. Además, la reconstrucción de la ciudad se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética. Aunque gran parte de la población civil había sido desplazada o muerta durante la batalla, quienes regresaron encontraron una ciudad en ruinas. Sin embargo, con el apoyo del gobierno, Stalingrado fue reconstruido como modelo de modernidad socialista. Se construyeron nuevos edificios, fábricas e infraestructura para demostrar que la Unión Soviética no solo había sobrevivido a la guerra sino que estaba lista para liderar el mundo socialista hacia el progreso. La victoria en Stalingrado también tuvo implicaciones globales. En los países occidentales, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, la batalla fue reconocida como un punto de inflexión decisivo en la guerra contra la Alemania nazi. Churchill y Roosevelt, aunque reacios a elogiar personalmente a Stalin, reconocieron que el sacrificio soviético en Stalingrado desempeñó un papel crucial en el debilitamiento del eje. Durante la Conferencia de Teherán y otras negociaciones aliadas, la contribución soviética se utilizó como argumento para exigir una mayor cooperación y apoyo occidental, especialmente en forma de suministros y la apertura de un segundo frente en Europa Occidental. Por otro lado, la derrota alemana en Stalingrado también tuvo un profundo impacto psicológico en las potencias del eje. Para los japoneses, que observaban desde lejos cómo se desmoronaba la posición alemana en el este, la batalla fue un sombrío recordatorio de las limitaciones de su propia alianza con Alemania. Mientras tanto, en Italia, el colapso alemán en Stalingrado aceleró las tensiones internas que eventualmente conducirían a la caída de Mussolini en 1943. Para Alemania, Stalingrado se convirtió en un símbolo del fracaso estratégico del régimen nazi y de las catastróficas consecuencias del liderazgo de Adolf Hitler. La pérdida del Sexto Ejército no solo comprometió la campaña en el este, sino que también expuso los fallos de planificación, logística y arrogancia que caracterizaron al alto mando nazi. En el periodo de posguerra, muchos soldados y civiles alemanes que habían sobrevivido al asedio se enfrentaron a años de prisión en campos soviéticos. De los 91.000 soldados capturados en Stalingrado,
solo unos 5.000 regresaron a Alemania después de 1949, después de largas negociaciones y cambios políticos. El recuerdo de Stalingrado siguió siendo doloroso para muchos alemanes, siendo recordado como un ejemplo de los horrores de la guerra y el precio pagado por las ambiciones imperialistas del Tercer Reich. Con el paso de las décadas, Stalingrado pasó a ser visto como algo más que una victoria militar o una tragedia humana. Se ha convertido en un símbolo universal de resistencia y sacrificio. La batalla ha sido estudiada en academias militares de todo el mundo como ejemplo de estrategia de asedio y combate urbano, al tiempo que ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine. En Alemania, el proceso de reconciliación con el pasado incluyó debates sobre las lecciones de Stalingrado. Para muchos, la batalla fue un recordatorio de la devastación causada por el fascismo y la necesidad de prevenir futuros conflictos globales. Mientras tanto, en Rusia y otras exrepúblicas soviéticas, la memoria de Stalingrado sigue viva, y se celebra anualmente como un hito de orgullo nacional. En el contexto más amplio de la Guerra Fría, la victoria en Stalingrado se utilizó a menudo como ejemplo del poder militar soviético y de la eficacia del socialismo para superar el fascismo. Sin embargo, también sirvió como recordatorio de las divisiones ideológicas que conducirían a la rivalidad entre Oriente y Occidente. A medida que el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, las lecciones de Stalingrado dieron forma a las políticas de defensa, las alianzas internacionales e incluso la planificación urbana, y muchos países buscaron prepararse para evitar tragedias similares. Stalingrado no fue solo una victoria, fue una redefinición de cómo se librarían las guerras en el futuro y cómo los pueblos del mundo verían su capacidad para resistir lo que parecía imposible. Este recuerdo, vivo tanto en los supervivientes como en las generaciones futuras, aseguró que Stalingrado nunca fuera olvidado, no solo como una batalla, sino como un hito en la historia de la humanidad. La victoria en Stalingrado continuó repercutiendo durante décadas, configurando no solo el curso de la Segunda Guerra Mundial sino también el equilibrio global de poder que surgiría después del conflicto. Mientras el mundo intentaba reconstruirse a partir de las cenizas de la guerra, la memoria de Stalingrado siguió siendo un símbolo universal de sacrificio, resistencia y triunfo contra obstáculos aparentemente insuperables. Sin embargo, para quienes vivieron los horrores de la batalla, el impacto fue más visceral y menos idealizado. La reconstrucción de Stalingrado comenzó casi inmediatamente después de que terminó el conflicto, aunque las condiciones eran casi insoportables. La ciudad quedó completamente devastada, con pocas estructuras en pie y casi ninguna infraestructura en funcionamiento. Los civiles que regresaron a la ciudad encontraron ruinas y una tierra empapada de sangre por los combates. A pesar de ello, la determinación de reconstruir era tan fuerte como la voluntad que había defendido la ciudad. Miles de trabajadores, incluidos prisioneros de guerra y residentes locales, se movilizaron para limpiar los escombros y comenzar a construir una nueva Stalingrado, que sería diseñada como una ciudad modelo del socialismo soviético. Incluso después del colapso de la Unión Soviética, Stalingrado, ahora Volgogrado, siguió ocupando un lugar especial en la memoria rusa. La batalla se convirtió en un símbolo de identidad nacional, un ejemplo de la fuerza colectiva necesaria para superar desafíos monumentales. Durante el siglo XXI, los líderes rusos han evocado con frecuencia la memoria de Stalingrado para reforzar el patriotismo y justificar las políticas de defensa y seguridad. El nombre, Stalingrado, todavía conlleva un profundo peso emocional, que evoca no solo los sacrificios realizados sino también la victoria obtenida a un costo inconmensurable. Las lecciones de Stalingrado siguen estudiándose en academias militares de todo el mundo. La batalla es un ejemplo clásico de combate urbano, asedio estratégico y las complejidades de la guerra total. Pero más allá de su importancia como estudio de caso militar, Stalingrado sigue siendo un poderoso recordatorio de cómo la determinación humana puede prevalecer incluso frente a una destrucción total. Su memoria, preservada en los monumentos, historias y recuerdos de las generaciones que la siguieron, continúa inspirando y enseñando, décadas después de los últimos disparos. Si lo desea,
puedo continuar explorando el impacto cultural o detallar cómo las generaciones posteriores abordaron el legado de esta batalla. La batalla de Stalingrado trascendió su papel como evento militar, transformándose en una poderosa narrativa que influyó profundamente en la identidad colectiva de Rusia y el mundo. A medida que pasaban las décadas, su memoria fue moldeada continuamente por cambios políticos, culturales y sociales, cada uno de los cuales buscaba reinterpretar los sacrificios y las lecciones del conflicto para las necesidades de su tiempo. En la Rusia postsoviética, el nombre, Stalingrado, sigue siendo un símbolo controvertido y venerado. Aunque la ciudad pasó a llamarse Volgogrado en 1961, durante el periodo de desestalinización impulsado por Nikita Khrushchev, el legado de la batalla nunca estuvo disociado de la figura de Joseph Stalin. Para muchos rusos, Stalingrado representa una época en la que el país, bajo un liderazgo despiadado, se unió para repeler una amenaza existencial. Evocar a Stalingrado en discursos políticos y eventos públicos se convirtió en una práctica común, especialmente en momentos de tensión internacional, cuando los líderes buscaban reforzar la resiliencia y el orgullo nacionales. Las celebraciones anuales de la victoria en Stalingrado atraen no solo a los veteranos sino también a los jóvenes que crecen aprendiendo sobre la batalla como un marcador de resistencia heroica. Millones de personas, tanto rusas como extranjeras, siguen visitando museos y monumentos conmemorativos, como el complejo Mamayev-Kurgan. Estos lugares son más que atracciones turísticas, son espacios sagrados donde se recuerda y honra el sacrificio de millones de vidas. Muchos veteranos que participaron en la batalla consideran estos monumentos no solo como tributos a quienes lucharon, sino también como recordatorios de las terribles realidades de la guerra. A lo largo del siglo XXI, Rusia también utilizó con frecuencia la batalla de Stalingrado como herramienta de poder blando. Se produjeron películas y documentales para resaltar la valentía del Ejército Rojo y el papel crucial de la Unión Soviética en la derrota del fascismo. Estas producciones culturales a menudo contrastaban la brutalidad de la ocupación alemana con la heroica resistencia de los soviéticos, reforzando la narrativa de que la victoria se obtuvo con un inmenso sacrificio humano. En un contexto global, esto también ayudó a reforzar la idea de que la Unión Soviética desempeñó el papel más crucial en la Segunda Guerra Mundial, un punto que a menudo se cuestiona en las interpretaciones occidentales del conflicto. Pero la historia de Stalingrado también contiene complejidades y contradicciones. Muchos historiadores han destacado los métodos brutales utilizados por el Ejército Rojo para asegurar la victoria, incluido el uso de órdenes que castigaban a los desertores y la práctica de enviar soldados mal entrenados a batallas desesperadas. La narrativa oficial a menudo romantiza los acontecimientos, ignorando los horrores que enfrentaron los civiles y los propios soldados soviéticos. Esta dicotomía entre la gloria oficial y la dura realidad personal de Stalingrado sigue siendo tema de debate histórico y cultural. A nivel internacional, la batalla también adquirió el estatus de mito. En los países occidentales, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido, a menudo se reconoce a Stalingrado como el punto de inflexión en la guerra, pero la narrativa a veces resta importancia a los sacrificios soviéticos o los coloca en un segundo plano frente a los esfuerzos de los aliados occidentales. A pesar de esto, Stalingrado sigue siendo un símbolo universal de lucha y perseverancia, que inspira obras literarias, académicas y artísticas en todo el mundo. En Alemania, el recuerdo de Stalingrado es más oscuro e introspectivo. La batalla marcó el principio del fin del Tercer Reich, pero también representó una tragedia humana sin precedentes para las tropas alemanas. Muchos de los supervivientes del asedio pasaron décadas lidiando con el trauma psicológico del cautiverio y la vergüenza colectiva de haber servido a un régimen responsable de atrocidades inimaginables. Los historiadores alemanes han abordado a Stalingrado como un ejemplo de las desastrosas consecuencias del militarismo y el autoritarismo, usándolo como una advertencia para las generaciones futuras. Hoy, Stalingrado sigue siendo un ejemplo eterno del impacto de la guerra en la humanidad. Su nombre evoca imágenes de destrucción, resistencia y sacrificio, pero también plantea interrogantes sobre el costo moral y ético de la victoria.
La batalla representa un hito en la lucha contra la opresión y el fascismo, pero también un recordatorio de que la guerra, incluso cuando está justificada, trae consigo una carga insoportable para quienes están involucrados. El estudio de Stalingrado sigue siendo relevante, no solo como un acontecimiento histórico, sino como un punto de reflexión sobre la naturaleza del conflicto, la resiliencia humana y las complejidades del liderazgo en tiempos de crisis. Su historia se cuenta una y otra vez, no solo para celebrar la victoria, sino para recordar las lecciones que la humanidad nunca debe olvidar. Si lo deseas, puedo profundizar más en aspectos culturales o históricos que surgieron de este legado o explorar las historias individuales que encarnan el heroísmo y la tragedia de esta batalla épica. A medida que pasa el tiempo, la historia de Stalingrado sigue viva en un delicado equilibrio entre memoria, mito y realidad. La batalla, que definió el curso de la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo un tema que inspira debates académicos, producciones culturales y reflexiones personales sobre el significado del sacrificio y la resistencia. Sin embargo, más allá de las narrativas grandiosas, Stalingrado es, sobre todo, una historia humana, de soldados que lucharon y murieron en condiciones inimaginables, de civiles que sobrevivieron a un infierno urbano y de una ciudad que, incluso en ruinas, se convirtió en un símbolo de resiliencia colectiva. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los cambios políticos y sociales continuaron moldeando la forma en que se recordaba a Stalingrado. Durante la era soviética, la batalla fue elogiada como la mayor victoria del socialismo sobre el fascismo, un triunfo que validó el liderazgo de Joseph Stalin y el sistema comunista. Películas épicas, como la Batalla de Stalingrado 1949, glorificaron las hazañas heroicas del Ejército Rojo y el coraje de los civiles. Las escuelas, fábricas y estadios recibieron el nombre de los héroes de la batalla, y Stalingrado se convirtió en una pieza central de la narrativa soviética de sacrificio y gloria. Sin embargo, con la muerte de Stalin y el proceso de desestalinización que siguió, surgieron nuevas preguntas sobre el costo humano de la victoria. Durante los años de Khrushchev, hubo un esfuerzo por reconocer los errores cometidos bajo el liderazgo de Stalin, incluidas las brutales órdenes emitidas durante la batalla. La política de «ni un paso atrás», que llevó a fusilar a los soldados que intentaban retirarse, se convirtió en un ejemplo de la implacable rigidez que caracterizó al mando soviético. A pesar de estas revelaciones, la victoria en Stalingrado siguió siendo vista como un hito indispensable de la resistencia soviética, aun cuando poco a poco se fueron reconociendo sus complejidades. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, la memoria de Stalingrado sufrió una nueva transformación. En la Rusia postsoviética, el resurgimiento del nacionalismo ha traído consigo una revaluación del papel de Stalin en la victoria. Aunque su nombre y sus políticas siguieron siendo controvertidos, Stalingrado fue una vez más exaltado como ejemplo del poder y el coraje rusos. La ciudad de Volgogrado comenzó a adoptar, en ocasiones especiales, nuevamente el nombre de Stalingrado, lo que refleja la fuerte conexión emocional que muchos rusos todavía tienen con este periodo de la historia. Mientras tanto, en otros países, Stalingrado siguió siendo estudiado y debatido desde diferentes perspectivas. En Estados Unidos y el Reino Unido, la batalla se presenta a menudo como una parte clave del esfuerzo bélico aliado, pero las narrativas occidentales a menudo enfatizan el papel de las operaciones en el norte de África o Normandía. Sin embargo, muchos historiadores y académicos reconocen que fue en Stalingrado donde realmente cambió el rumbo de la guerra, y la Alemania nazi sufrió una derrota estratégica que nunca sería superada por completo. En Alemania, Stalingrado sigue siendo un recuerdo doloroso e introspectivo. En los años posteriores a la guerra, el nombre se convirtió en sinónimo de tragedia y derrota. Muchos de los soldados que sobrevivieron al asedio se enfrentaron a décadas de silencio y estigma, tanto por su participación en el conflicto como por las duras condiciones de cautiverio en los campos soviéticos. Al mismo tiempo, Stalingrado sirvió como un punto de inflexión para el examen del pasado nazi, lo que llevó a Alemania a participar en un proceso de reconciliación y memoria que ayudó a moldear su identidad democrática moderna.
Culturalmente, la batalla de Stalingrado ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine. Libros como Vida y Destino de Vasily Grossman exploraron la profundidad emocional y moral de la batalla, sacando a la luz las historias humanas que a menudo quedan eclipsadas por la grandeza de los números y los acontecimientos. Las películas y series de televisión continuaron recreando los horrores y actos heroicos de la batalla, recordando a las generaciones futuras que Stalingrado no fue solo una victoria, sino también una tragedia de proporciones épicas. En el contexto militar, las lecciones de Stalingrado siguen siendo relevantes. La batalla a menudo se estudia como un ejemplo de combate urbano, guerra de desgaste y la importancia de la logística en operaciones a gran escala. Para los estrategas, Stalingrado es un caso clásico de cómo una fuerza más pequeña, decidida y adaptable puede vencer a un enemigo aparentemente superior, utilizando el terreno y el clima a su favor. Hoy, Stalingrado es más que una página de la historia, es un recordatorio eterno de lo que la humanidad es capaz de hacer en tiempos de crisis, tanto para bien como para mal. Es un testimonio del poder de la resiliencia, pero también una advertencia contra los horrores de la guerra. Cada nombre grabado en sus monumentos, cada relato superviviente y cada ruina conservada habla de vidas que fueron alteradas para siempre por un conflicto que cambió el curso de la historia. Las historias individuales de Stalingrado revelan la humanidad que a menudo se pierde en los relatos de las grandes batallas. Si bien la narrativa histórica se centra en las cifras, los movimientos de tropas y las estrategias, fueron las acciones de la gente corriente, soldados, civiles e incluso niños, las que definieron el resultado de esta monumental batalla. Es en estas historias personales donde se manifiesta el verdadero peso de Stalingrado, recordándonos que detrás de cada avance o retirada había vidas humanas en juego. Entre los muchos héroes de Stalingrado se encontraba Vasily Zaitsev, un francotirador cuya precisión y habilidad se volvieron legendarias. Zaitsev, un simple pastor de montañas antes de la guerra, fue trasladado a Stalingrado al comienzo del asedio y rápidamente demostró sus capacidades letales. En un entorno donde cada ruina era una fortaleza y cada rincón podía esconder la muerte, convirtió los escombros de la ciudad en su coto de caza. Zaitsev eliminó a más de 200 soldados alemanes durante la batalla, incluidos oficiales y otros francotiradores. Su historia no trata solo de habilidades, sino de la psicología del conflicto. Representaba el espíritu de resistencia soviético, un símbolo de que incluso un soldado individual podía cambiar el rumbo contra un enemigo aparentemente invencible. Mientras tanto, en las orillas del Volga, miles de civiles se enfrentaban a horrores inimaginables. Muchos de ellos se negaron a abandonar la ciudad, incluso ante los incesantes bombardeos y el hambre. Entre ellas se encontraba Ludmila Pavlichenko, una enfermera que también luchó como francotiradora, demostrando que las contribuciones de las mujeres fueron vitales en la defensa de Stalingrado. Mujeres como Ludmila participaron activamente en la lucha, actuando como combatientes, médicas e incluso manejando armas pesadas, desafiando los roles tradicionales de género y demostrando que la guerra requería la movilización de todos. Los niños de Stalingrado también vieron sus vidas marcadas por el asedio. Muchos quedaron huérfanos o perdieron sus hogares, pero algunos asumieron roles inesperados. Circulan historias de jóvenes mensajeros y ayudantes de soldados como ejemplos de valentía en medio del caos. Estos niños, algunos de apenas 10 años, asumieron riesgos mortales para entregar mensajes, transportar municiones o ayudar a soldados heridos. Sus acciones muestran que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad puede encontrar formas de resistir y luchar. Para los soldados alemanes, Stalingrado representó un descenso a los infiernos. Las condiciones del asedio eran inhumanas, temperaturas bajo cero, falta de alimentos y suministros y constantes ataques de las fuerzas soviéticas. Muchos supervivientes describieron la experiencia como una pesadilla interminable, donde cada día traía nuevas pérdidas y nuevos horrores. Algunos relatos hablan de soldados que sucumbieron a la desesperación, mientras que otros intentaron mantener la disciplina en medio de la desintegración de sus unidades. Friedrich Paules,
el general a cargo del Sexto Ejército, se enfrentó a un dilema moral y estratégico que repercutiría durante toda su vida: obedecer las órdenes de Hitler y luchar hasta el final, o rendirse para salvar a sus hombres. La rendición de Paules en enero de 1943 fue un momento de humillación para la Alemania nazi y un momento de triunfo para la Unión Soviética. Paules, que había sido ascendido a mariscal de campo poco antes, se convirtió en el primer mariscal de campo alemán en rendirse en la historia. La decisión de Hitler de ascenderlo tenía implícitamente la intención de presionarlo para que eligiera la muerte antes que la rendición, pero Paules decidió perdonar a sus hombres. Pasó el resto de la guerra como prisionero de los soviéticos y posteriormente colaboró con ellos, condenando públicamente al régimen nazi. Su rendición marcó el final de una de las batallas más brutales de la historia, pero también dejó profundas dudas sobre el liderazgo y la responsabilidad. La reconstrucción de Stalingrado después de la guerra fue, en sí misma, un acto heroico. La ciudad estaba en ruinas, y los pocos supervivientes se enfrentaron al monumental reto de empezar de nuevo en un escenario de devastación total. Con el apoyo del gobierno soviético, Stalingrado se transformó en un símbolo del renacimiento. Se levantaron nuevos edificios y monumentos y la ciudad se convirtió en un centro industrial y cultural, reflejando el esfuerzo colectivo de un pueblo que se negó a ser derrotado. Hoy, Stalingrado, hoy Volgogrado, es un testimonio de la resiliencia humana. Sus calles y monumentos llevan las marcas de una batalla que cambió el curso de la historia, pero también hablan de esperanza y renacimiento. La batalla, aunque terminó hace mucho tiempo, sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos el precio de la libertad y el poder de la determinación. La historia de Stalingrado no termina con la batalla, continúa resonando en las mentes y los corazones de todos los que conocieron sus horrores y heroísmos. La ciudad, que sufrió la peor parte de una de las campañas más brutales de la historia, se ha convertido en un símbolo duradero de resistencia, sacrificio y victoria. Su destrucción y posterior renacimiento resumen la esencia de un pueblo que enfrentó adversidades inimaginables y prevaleció. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado se convirtió en un pilar central de la identidad de la Unión Soviética. Monumentos como Motherland Coles, en la cima de la colina Mamaykurgan, inmortalizan el sacrificio de quienes lucharon y murieron. Esta colina, que alguna vez estuvo cubierta de sangre y escombros, se ha convertido en un lugar de reverencia donde la gente puede reflexionar sobre los costos de la libertad. Cada año, ceremonias solemnes y desfiles militares recuerdan los días de fuego y acero que dieron forma a la historia mundial. Para la Rusia moderna, Stalingrado sigue siendo una fuente de orgullo nacional. Aunque la ciudad pasó a llamarse Volgogrado en 1961, su nombre original todavía resuena como un grito de resistencia contra la opresión. Los debates periódicos sobre la posibilidad de restablecer oficialmente el nombre de Stalingrado muestran cómo el impacto de la batalla sigue vivo en la conciencia del pueblo. La ciudad se ha convertido en un símbolo de lo que los rusos llaman fortaleza espiritual, un testimonio de la capacidad humana para afrontar y superar desafíos aparentemente insuperables. Internacionalmente, Stalingrado es recordado como el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. La derrota alemana en la ciudad hizo añicos el aura de invencibilidad de la Wehrmacht, inspirando a los aliados a intensificar sus esfuerzos en todos los frentes. Fue allí donde la Alemania nazi comenzó a perder su ventaja estratégica, lo que llevó al eventual colapso del régimen de Hitler. Para los aliados occidentales, aunque la batalla tuvo lugar lejos de sus países de origen, representó la primera gran victoria contra un enemigo que parecía imparable. El impacto de Stalingrado trasciende las fronteras de Rusia. Es un recordatorio universal de los horrores de la guerra y de la resiliencia del espíritu humano. La batalla demostró que la guerra, incluso en su forma más brutal, no puede extinguir la voluntad de luchar por la libertad y la justicia. Expuso la devastación que puede traer el autoritarismo y las terribles consecuencias de una ambición excesiva. Sin embargo, Stalingrado también es un recordatorio de que la victoria tiene un costo.
Se estima que más de 2 millones de personas, soldados y civiles, perdieron la vida en el asedio. Por cada bandera izada en triunfo, hubo miles de vidas truncadas, familias destruidas y sueños perdidos. Esta sombría realidad sirve como advertencia contra la repetición de los errores del pasado. Hoy en día, al caminar por las calles de Volgogrado o visitar sus monumentos conmemorativos, es imposible no sentir el peso de la historia. La batalla de Stalingrado sigue enseñando a las nuevas generaciones lecciones sobre el coraje, el sacrificio y la importancia de defender lo más preciado. Es una historia que trasciende las barreras del tiempo y ofrece sabiduría para un mundo que todavía lucha con los desafíos del conflicto y la paz. Stalingrado no es solo una ciudad o una batalla. Es un recordatorio vivo de la capacidad humana de resistir, luchar y renacer. Sus ruinas han dado paso a una nueva vida, pero su historia permanece grabada para siempre, un testigo silencioso de uno de los momentos más cruciales de la historia de la humanidad. Y así, Stalingrado sigue vivo, no solo en las páginas de los libros de historia, sino también en la memoria colectiva del mundo, como símbolo eterno de la fuerza y el espíritu humanos.